palabra, yo quiero que busque ahí conmigo en Génesis, el inicio, ahí Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, leemos. Conoció, dice Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró, dice, con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos a parar hasta ahí. Bien, oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, derrama gracia, favor sobre mi vida. Úsame, Jesús, para hablar lo que tú primeramente has hablado conmigo en intimidad. Señor, que esta palabra para todos los que hoy estamos acá sea una palabra de guía, de dirección, de renuevo, de aliento, de corregir cosas que de pronto no han estado siendo hechas de la forma correcta. Que también esta palabra, Señor, nos fortalezca y nos lleve siempre a una mayor intimidad, a una mayor comunión contigo. Jesús, que tu gracia se derrame sobre mi vida. Te necesito, Espíritu Santo, de sobremanera para poder compartir plenamente todo lo que tú quieres, Señor, por medio de mi vida. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje: lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es algo que debería preguntarse todo creyente. ¿Qué es lo que verdaderamente agrada al Señor? ¿De qué forma yo puedo vivir una vida que agrade a Dios? ¿De qué manera yo puedo hacer de mi vida algo que complazca, que agrade al Señor? Y lo primero que quiero enfatizar y al leer esta historia es que debemos entender que nunca las ofrendas o los sacrificios son lo que Dios ha buscado. Dios no necesita ni de ofrendas ni de mis sacrificios, ni tampoco lo necesitó antes en la antigüedad de los sacrificios. Dios siempre buscó e intentó relacionarse con el hombre. Los sacrificios, las ofrendas siempre fueron un medio para que el hombre se pudiera vincular y relacionar con Dios. Antes de Cristo, la forma en que el hombre podía tener una comunión mayor con el Señor era a través de los sacrificios, a través del derramamiento de sangre, porque de aquel modo se obtenía el perdón de los pecados. Una vez al año entraba el sumo sacerdote y ofrecía expiación por todo el pueblo. Una vez llegado Cristo y a través de su sacrificio perfecto y eterno en la cruz, sí, ahora todos podemos tener libre acceso a la presencia del Señor. Es decir, que todos nos podemos relacionar con Dios y todos somos hechos hijos de Dios. Aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, se nos dio, sí, el derecho de ser llamados hijos del Señor. Ahora, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy aceptado por el Señor, ¿por qué debo de buscar agradar a Dios? Puede surgir la pregunta. Lo primero es porque la palabra lo demanda. La palabra enseña en reiteradas oportunidades que debemos de vivir una vida de fe que agrade al Señor. Eso es lo primero. Y segundo, eso implica que para Dios no es indiferente cómo yo vivo mi vida cristiana. Para el Señor no le es indiferente. Tanto es así que dice la palabra, no lo digo yo, que el Espíritu Santo se duele, se contrista cuando nosotros hacemos aquello que a Dios no le agrada.
Por lo tanto, mi vida y la forma en que yo vivo mi vida cristiana importa, es importante para el Señor. Dice la palabra también, sí, que Dios a todo aquel que recibe como hijo lo disciplina en amor. La disciplina de Dios siempre es un medio de amor, un medio de gracia. Usted como papá, cuando disciplina a su hijo, lo hace porque lo ama, porque quiere corregirlo, porque no quiere que él sí se forme de una manera equivocada, incorrecta. Lo mismo hace Dios con los creyentes, nos va formando. La disciplina siempre es reflejo de amor. La falta de disciplina y de corrección refleja desinterés. Siempre es así. Cuando un maestro en un gran curso sí da una clase y de pronto hay algún alumno que reiteradamente no presta atención y lo corrige una y otra vez, llega un momento en que ya no lo quiere corregir más, se agotó, se cansó. Y eso refleja que ya no tiene interés en la formación de ese pequeño. Lo mismo es en nuestra vida. Dios, si nos corrige, es porque nos ama. Nunca se olvide de aquello. La corrección de Dios nace desde el amor de Dios. Entonces, para Dios, nuestra vida cristiana y cómo vivimos nuestra vida cristiana no le es indiferente. Y no le es indiferente tampoco nuestra obediencia. Para el Señor es importante obedecer su palabra, obedecer lo que Él demanda de nosotros. Es importante para el Señor. Como lo dije, la Escritura enseña una y otra vez que debemos vivir una vida que agrada a Dios. Dice la palabra en la carta a los Romanos, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, sí, y perfecto delante de Él, que es nuestro culto racional. Es decir, que como yo vivo mi vida, debe de ser de tal forma que agrade al Señor. ¿Está conmigo acá? Si hay algo que el creyente debe de buscar es que su vida agrade a Dios. Es buscar siempre hacer la voluntad del Señor. Debemos de ser en esto intencionados. Y precisamente esta historia que acabamos de leer, la historia de Caín y Abel, que inicia ahí en el Génesis, yo la primera vez que la escuché fue en la escuela dominical. Tengo ahí un trauma, parece, con los profesores de escuela dominical, porque siempre hablo de los profesores de escuela dominical. Pero ahí fue la primera vez que oí esta historia y me leyeron lo mismo que yo acabo de leer. Estoy haciendo una pausa, ahí está mi fonoaudióloga. Hidratándome, lo mismo que acabo de leer. Y después viene el relato, que Dios no le agrada el sacrificio, sí acepta el de Abel, no acepta el de Caín, y concluyó la clase. Y yo en mi mente de niño no entendí. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el Señor aceptó un sacrificio y no aceptó otro? ¿Por qué le fue agradable si el sacrificio de Abel, que trajo ahí de los primogénitos, sí, de su rebaño, y Caín trajo de la tierra? Entonces yo empecé a enfocarme en mi mente de niño, a construir, es que a Dios no le agradaban los frutos de la tierra, y sí, las ovejitas, no sé, empecé a analizar en mi mente. Pasaron muchos años después, nunca me completaron la clase, hasta que leí Hebreos, y ahí entendí que lo que hizo la diferencia no fue el sacrificio, no fue la ofrenda, que lo que hizo la diferencia fue la actitud con que cada uno presentó su ofrenda al Señor. Uno lo hizo con fe y el otro lo hizo solo por cumplir un ritual más. Y ahí estaba, y ahí radicaba toda la diferencia. Yo traje aquí, le pedí a la hermana Evelyn 2 leches. Igualitas son jugos. Son los que los hermanos traen cuando hacemos el culto misionero. Son una ofrenda. Son exactamente iguales. Lo que cambia es quién lo trae y la actitud con que lo trae. Y no estoy hablando de dinero, no me malinterprete. No soy un palabrero, ¿sí? No. Estoy hablando de la actitud del corazón. Eso es lo que marca la diferencia. Y cuando yo lo leí ya grande en Hebreos, entendí todo y perdoné a mi maestro de escuela dominical. La respuesta entonces nunca estará ni en el sacrificio, ni en la ofrenda, ni en el servicio,
ni en mi forma de hablar hacia el Señor o de hablar a otros a Dios. No, la diferencia siempre estará en el corazón. La Escritura explica esto una y otra vez, que siempre la diferencia está en el corazón del hombre, en la actitud con que nos presentamos delante del Señor. De esta historia tan sencilla podemos sacar verdades profundas para nuestra adoración, para nuestro servicio, para nuestra comunión con Dios, para nuestro caminar con el Señor. La condición entonces es tener fe en Dios. Siempre, siempre. Todo lo que usted haga, añada fe. Porque si no, solo es un ritual. Y si no, solo está haciendo algo mecánicamente. Usted puede venir acá, puede sentarse, puede levantar las manos cuando se pide levantar las manos, puede pasar a ofrendar, puede tomar la cena del Señor, puede bautizarse, puede hacer el discipulado, puede hacer todos los cursos que la iglesia provee. Pero aún así, no tener una verdadera fe en el Señor. ¿Está conmigo aquí? Porque es la fe, la confianza plena y depositada totalmente en Dios lo que agrada al Señor. Lo dice el mismo libro ahí de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de quienes le buscan. ¿Cuál es la condicionante? La fe. Es decir, que yo pongo toda mi confianza y me entrego completamente al Señor. Creo que todo lo que Él dice y ha prometido es una verdad para mi vida. Y descanso plenamente en el Señor. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, a todo lo que usted haga dentro de la iglesia, añada fe. Yo me imagino en mi mente la ofrenda de Caín y Abel, los dos ahí paraditos, ofreciendo su ofrenda, y Dios agradado de uno y no de otro. ¿Sí? Imagínense esa escena. Los dos lo trajeron, los dos presentaron, pero Dios se agradó de una y no de otra ofrenda. Y ahí vienen las preguntas interior que surgen cada uno. ¿Por qué sí una y la otra no? Pero lo cierto es que fue la fe. Porque donde hay fe, la fe produce vida. Porque lo dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Lo dice la palabra, la fe en Cristo produce vida y vida en abundancia. La fe depositada en el Señor siempre va a producir vida. La falta de fe, por el contrario, va a producir una vida sin fruto. Y solo una vida de cumplir con obligaciones, de cumplir con una lista interminable de cosas para hacer, y eso se vuelve pesado, difícil, gravoso, cansa, agota, quita las fuerzas, y en algún momento ya no tengo ningún interés de congregarme ni de servir al Señor. Porque nunca entendí que todo lo que hago es por fe y por amor a Dios. Solo creí que el Evangelio era una lista más de cosas que debía de realizar. Y el Evangelio no se trata de una serie de tareas que cumplir para agradar a Dios. No se trata de aquello. Se trata de mi fe depositada en Cristo. Y cuando yo me deposito, me dejo caer completamente en el Señor, entonces todo aquello que yo hago es por amor al Señor. Su amor impacta mi vida. Entonces yo empiezo a servir no por obligación, sino por gratitud y amor a Dios. Cambia totalmente las cosas. Así que nunca se olvide, las personas a veces buscan cumplir rituales para sentir seguridad de que están haciendo lo correcto, de la manera correcta. No, no sirve aquello. Agregue fe y devoción al Señor en todo lo que hace. Siempre. Y eso va a hacer que lo que usted haga, lo haga siempre con una actitud diferente al Señor. Y que pueda en el fondo hacerlo con agrado para Dios. Uno en el caminar como pastor, como creyente,
Observa a veces a hermanos que de pronto quieren servir en todas las áreas de la iglesia. Y pasa un par de meses y desaparecen. Ya no están. Se agotaron, se cansaron. ¿Sí? Porque sentían que tenían que cumplir con todas las expectativas. Y se olvidan, volvemos a este principio, que nunca han sido las ofrendas, ni los sacrificios, ni el servicio lo que agrada profundamente al Señor. Es la fe, es la actitud de mi corazón, es el por qué hago las cosas. No es la cantidad de cosas que yo puedo hacer, no es la cantidad de tiempo que yo doy, no, es la actitud del corazón. Amén. No me malinterpreten esto, puse aquí. La fe sin obra es muerta. ¿Sí? No es solo que yo creo y eso no se refleja en mi vida ni en mis acciones. No, la fe sin obra es muerta. No puedo decir tener fe en Dios y que mi vida no refleje esta verdad. La fe produce vida, produce obras de vida que demuestran mi fe, pero nunca es al revés. Nunca las obras van a producir verdadera fe en el corazón del hombre. Si algo hacemos para el Señor es indudable que lo hacemos por fe, porque Él primero me amó y yo respondo a ese amor. Yo no puedo decir que amo a Dios y que verdaderamente lo adoro y le sirvo si mi vida no está reflejando esa verdad. La fe sin obra es muerta, dice Santiago, y lo mismo es para nosotros. Jesús lo demostró así en su servicio terrenal cuando estaba acá en medio nuestro. Lo dijo el Señor, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, dice. Sus enseñanzas, dijo, no son más que reglas humanas. Esto lo dijo cuando él se encontró con los fariseos y los fariseos le fueron a reclamar al Señor que sus discípulos, dice, no se lavaron las manos, dice, al comer. Y ellos tenían una serie de preceptos que cada hombre debía de cumplir para sentir que agradaba a Dios. Entonces el Señor los reprende y les dice: estos solo son mandamientos de hombre. Ustedes intentan exteriormente mostrarse justos y piadosos, pero en el fondo su corazón está lejos de mí. Eso es lo que el Señor les dice. Y ahí les dice una verdad, les dice: ustedes dicen que todos sus bienes y todo el dinero que tienen lo ofrendan al templo y por eso no honran, no sustentan a sus padres en su vejez. Toman el mandamiento y lo tuercen, dice, olvidando el principio que dice que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿sí? Para recibir bendición y que nuestros días sean alargados. El Señor les dice: ustedes vuelcan las cosas. De tal forma buscan cumplir exteriormente, pero en el fondo su corazón no busca agradar a Dios. El Señor lo dijo: no son las reglas, no son las formas lo que agrada al Señor, no. Es mi corazón completamente depositado en Él. Solo eso va a hacer que todo lo que yo haga para el Señor sea agradable a Él. Debo depositar entonces toda mi fe y mi confianza plenamente en Él. Recuerde, hoy el altar del sacrificio es el corazón del hombre y lo que sacrifica es su propia vida en obediencia a Dios. Más adelante esta historia continúa, usted se la sabe, si no yo se la cuento brevemente. Caín se enoja profundamente porque su sacrificio no fue agradable. Y lo que hace es salir al campo ahí junto a Abel, su hermano, y lo asesina, dice, le quita la vida. Esa es la historia, así continúa. Esa parte no me la contaron en la escuela dominical. Era muy fuerte quizá y me censuraron esa parte de la historia. Pero le quita la vida. El Señor, antes de que Caín le quitara la vida, habla con él, le trata de mostrar lo que hay en su corazón. Y le dice: si tú hicieras las cosas de la forma correcta, como a mí me agrada, en el fondo le dice, si depositara toda tu fe en mí, ¿acaso no recibirías recompensa de aquello? Pero tú lo estás tratando de hacer en tus propias fuerzas, a tu propia forma. Caín no escucha, se sigue encegueciendo en su corazón. ¿Y qué es lo que hace? Le quita la vida a su hermano.
Y acá hay algo importante que aprender. ¿Sí? Nunca usted exteriorice su responsabilidad espiritual. Nunca. Usted es el responsable de su vida espiritual. A veces nos comparamos con otros y vemos cómo crecen en distintas áreas de su vida. Y le reclamamos al Señor, ¿por qué tal persona avanza en su vida de fe o avanza en otras áreas de su vida? Cuando la pregunta debe ser hacia adentro. ¿Qué es lo que en mi corazón, qué es lo que en mi servicio, en mi amor está faltando? Y no exteriorizar esta responsabilidad. Porque o si no, nuestro corazón se llena de ira, de envidia, y en aquello no está el Señor. El Señor dijo que de nada sirve que ofrezcamos ofrendas o sacrificios si tenemos algo contra nuestro hermano o contra nuestra hermana. Dice que debemos primero ir y arreglar aquella situación para luego presentar nuestra ofrenda. Es decir, volvemos al mismo principio. Dios no está interesado en lo que yo puedo hacer o dar. Dios está interesado que yo ame profundamente su presencia, pero también a mi hermano y a mi hermana. Porque para Dios siempre lo más importante es el corazón del hombre y que éste esté alineado con Él. El Señor no dijo: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. En los milagros que hacen, en las conversiones que se realizan, en los grandes templos que se construyen. No, el Señor dijo: van a conocer que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ese es el principio. Volvemos al mismo punto. No es lo que yo hago, no son los milagros, no es el respaldo, no son las multitudes lo que el mundo va a ver y se va a maravillar al reflejar a Cristo. No, es el amor que nos tenemos unos a otros. Porque el Señor está interesado en las intenciones del corazón del hombre. Y lo dice la palabra: nada hagamos, dice, por contienda o por vanagloria, sino mirando a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Dios ve lo que nadie más ve. Dios ve el corazón del hombre. Lo dijo así cuando Samuel va a ungir a David. Le dice: te maravillas en el fondo porque has visto delante de tus ojos a otro varón grande, alto, al igual como fue Saúl. Yo no miro, dice, lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y después llegó el menor de los hermanos, David, más pequeño, de hermosa apariencia, dice la palabra, pero era muy pequeño al lado de Saúl. Y el Señor le dice: ese es el rey, ese es el varón en el fondo que he hallado, que es conforme a mi corazón. No es la apariencia, no es lo externo, no es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo dar. No, siempre se trata de que mi corazón esté alineado al corazón de Dios. Lo más complejo de esta historia es que Caín nunca se vio a sí mismo, nunca vio la realidad de su propio corazón hasta que fue demasiado tarde. Culpó a su hermano de su propio fracaso espiritual, exteriorizó la culpa de su propia falta de fe y de devoción, arrebató la vida de su hermano pensando que eso tal vez podría esconder su propia pobreza espiritual. Lo que pasó ayer sigue pasando hoy. El problema está en el corazón del hombre, cuando éste no se entrega completamente al Señor. Y acá hay una historia que quiero contar para ejemplificar esto. Es la historia de Simón, el fariseo, y la mujer del perfume de alabastro. La historia es esta. El Señor hacía milagros, ¿sí? Ya estaba en su plenitud ministerial. Mucha gente lo seguía, se agolpaba cuando él llegaba a algún lugar. Simón, un fariseo, dice que se maravilló por esto. Invita al Señor a su casa a cenar, a comer. En medio de aquella comida, una mujer que tenía fama de ser pecadora, así dice la Escritura, se entera que Jesús va a estar en aquella casa. Entonces va, dice, y se tira a los pies del maestro y comienza, dice, a llorar sobre los pies de él y a enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos,
derrama este perfume sobre el Señor. Y en medio de esto, Simón, conversando con Jesús, los dos cenando, piensa en su interior y dice: si este hombre fuera verdaderamente profeta y el Mesías prometido, sabría que esta mujer que lo está tocando es una mujer pecadora y no lo permitiría. Entonces el Señor, que sabe discernir lo que hay en el corazón del hombre, le cuenta una historia a Simón. Le cuenta la historia de dos deudores. Uno debía 500, dice, y el otro debía 50. Y le hace una pregunta a Simón: si fuera perdonada la deuda, ¿quién crees tú que amaría más? Y Simón le dice: yo creo que amaría más a aquel a quien más se le perdonó. Bien le has dicho, dice el Señor al fariseo, bien has dicho. Porque esta mujer, le dice, precisamente que tú piensas que es pecadora, sí, ha llorado sobre mis pies, ha derramado perfumes, los ha secado con sus cabellos. Pero tú, le dice, cuando yo vine a tu casa, no me besaste al entrar, no pusiste agua para que yo lavara mis pies, no derramaste aceite, dice, sobre mi cabeza. Pero esta mujer que es pecadora ha hecho todo lo que tú no hiciste y debías de hacer. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Que esta mujer se entregó completamente al Señor, sin reservas. Sabía su condición, sabía en qué necesidad estaba. Y ese conocimiento que tenía de ella misma y su condición hizo que adorara profundamente a Dios. Hizo una adoración fuera de lo común, extravagante, si lo podemos decir así. Tanto que incomodó a Simón el fariseo, que no se veía en la misma condición, en la misma necesidad. Tenía al frente suyo al Mesías, tenía al frente suyo a Jesús, pero no tenía verdadera fe. Lo que tenía en el fondo era una intriga de saber si él era o no el Mesías. Tenía curiosidad, pero no fe. A veces a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor, llega mucha gente con cierta curiosidad, con cierta simpatía por lo que se hace, pero no está dispuesto a entregarse completamente al Señor. No está dispuesto a darse completamente a Dios. No está dispuesto a adorar profundamente al Señor. A través de su vida, no solo a través de los cánticos, de la alabanza, sino a través de su propia vida. Solo mira de lejos. No soy tan pecador. No estoy tan lejos de Dios. No soy como aquel hermano, como aquella hermana, como aquella mujer. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en la misma condición. Todos necesitábamos de la misma gracia y del mismo perdón. Y todos necesitamos entonces depositar toda nuestra fe en el Señor completamente, plenamente. Somos llamados a entregarnos completamente al Señor, a adorar al Señor, a pesar de que a veces nuestra adoración pueda verse extravagante, fuera de lugar, pero cuando hay un hombre, una mujer agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, eso no le importa, no le interesa, porque sabe en qué condición estaba. Entonces se entrega y adora al Señor completamente. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de cómo estábamos antes de Cristo y nos olvidamos de la condición que teníamos antes de llegar al Señor. ¿Está acá conmigo? Esa falta de fe y de devoción puede producir que miremos de lejos al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Como lo dije, es una tragedia que Caín no se viera a sí mismo. Es una tragedia no ver de pronto mi propia falta de fe. La palabra es un espejo que nos confronta, donde nos vemos reflejados para limpiar nuestro corazón.
Y hay una historia que yo quiero contar que es muy conocida, pero que siempre me confronta y siempre me hace analizarme profundamente. Hablando de agradar a Dios, de la fe verdadera, genuina, es la historia del hijo pródigo. ¿Usted se la conoce? La cuento brevemente porque puede haber alguien acá que no la conozca. El Señor relata la historia del hijo pródigo. Es un padre que tiene 2 hijos. El menor de ellos pide la herencia. Ya no quiere estar en la casa del padre. Dice que el padre accede, le da la herencia que le correspondía. El hijo se va, malgasta todo lo que tiene y de pronto pierde todo al malgastarlo. Y cuando está totalmente empobrecido, dice, se recuerda de lo que disfrutaba en la casa de su padre. Entonces dice, iré y volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y que por último me haga como uno de sus jornaleros, de sus trabajadores. Entonces viene de vuelta en el camino, pensando todo esto, armando todo este discurso. El padre dice que lo ve de lejos, corre hasta él, lo abraza, le pone un vestido nuevo, calzado nuevo, un anillo de autoridad en su mano y hace una gran celebración. Dice que mata al becerro gordo. Y se está alegre, totalmente alegre. Dice, porque el hijo que estaba muerto había vuelto a la vida, había vuelto a la casa. ¿Me siguen el relato? Pero ahí se da otra escena. Están todos celebrando, pero está el hijo mayor, que no está en la celebración. Y está aparte. Y está molesto. Entonces el padre sale y tiene un diálogo ahí con él. Y él le dice, ¿por qué tú has hecho toda esta fiesta en el fondo por aquel que se fue y malgastó todo? Y yo que siempre he estado aquí, nunca has hecho nada por mí. ¿En quién quiero que nos enfoquemos? No en el hijo pródigo, en el hijo mayor. Porque el hijo mayor estaba tan lejos del corazón del padre como aquel que se fue. Estaba en la casa. Pero no estaba en la casa porque amaba verdaderamente a su padre. Estaba en la casa porque estaba esperando recibir su herencia, su porción. Por eso se enoja profundamente, porque él ya había repartido la mitad de su herencia. Lo que quedaba le pertenecía al hijo mayor. Todo lo que se había gastado en esa celebración era parte de la herencia del hijo mayor. Entonces, en el fondo, esto estás malgastando lo que a mí me corresponde, porque ha vuelto aquel que se fue. La reflexión es, permaneció en la casa, pero no por amor al Padre. ¿Está conmigo aquí? ¿Por qué me centro en la historia del hijo mayor? Porque a veces nosotros tenemos que analizar nuestra conducta en el Señor. Porque a veces podemos permanecer en la casa, en la iglesia, permanecer en un servicio al Señor, permanecer activos, pero no porque estamos amando verdaderamente al Señor, sino porque estamos esperando algo a cambio de aquello. Y hacemos del evangelio una especie de trueque espiritual. Yo le doy a Dios para que Él me dé de vuelta. Y así no funciona en el evangelio. Todo lo que Dios me da es por gracia. Todo. No hay mérito. Todo es gracia. Que yo despierte esta mañana y pueda respirar, hablar, caminar, es gracia del Señor sobre mi vida. Mucha gente a veces permanece en las iglesias porque dice, ya he invertido tanto tiempo en esta iglesia que no me voy a mover porque estoy esperando que me usen. Eso no es por amor a Dios. No, si yo permanezco y estoy enraizado en un lugar, es porque amo a Dios, amo su casa, amo su iglesia. No por lo que la iglesia puede dar o por el favor de los hombres que están en aquel lugar. Si yo hago algo es por amor a Dios, porque lo amo a Él. El hermano menor no tenía la culpa por la actitud del hermano mayor. La vida del hermano menor y el amor del padre dejó al descubierto
lo que verdaderamente había en el corazón del hermano mayor. A veces cuando llega alguien a la iglesia y de pronto Dios comienza a usarlo, a levantarlo, a derramar gracia, se descubre lo que hay en el corazón nuestro. Porque viene la envidia y viene el cuestionar por qué Dios a él lo está usando si yo llevo tantos años acá. Entonces no estoy permaneciendo en la verdad por lo correcto. Está pesado el pastor. La palabra es un espejo. Yo analizo esto siempre. Tendré la actitud correcta, estaré actuando con la intención correcta. Los móviles de mi corazón serán correctos o no. Porque para el Señor importa lo que hay en el corazón. A los hombres no les importa, no lo ven, no lo vemos. Pero para el Señor sí es importante. Y es determinante. Porque que la ofrenda sea aceptada o agradable al Señor no depende de lo que yo doy, ni cómo lo doy, ni la forma. Depende siempre de la actitud de mi corazón. Y eso se determina incluso antes que yo llegue a la iglesia. El Señor ya vio la actitud con la que yo venía a la iglesia. El corazón dispuesto. ¿Por qué hablar de esto? Porque vivir una vida y una fe que agrada a Dios, sí, me llevará a caminar con el Señor y a caminar en una relación íntima y profunda con Él. Dice la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos que ya no los llamaría más siervo, porque el siervo, dice, no sabe lo que hace su Señor. Yo los llamaré ahora a mis amigos, porque ustedes hacen la voluntad de mi Padre, obedecen a la verdad. Por eso los voy a llamar mis amigos. Y hubieron hombres que la Escritura dice que llegaron a ser amigos de Dios, a disfrutar de una relación plena y profunda con el Señor. Siempre Dios ha querido relacionarse con el hombre, vincularse. Y lo mismo sucede hoy. El Señor quiere relacionarse profundamente con cada uno de nosotros. Y que caminemos con Él, y que conversemos con Él, y que podamos disfrutarlo a Él. Porque si estamos en esta comunión plena y profunda con Dios, Él se va a encargar de todo lo que yo necesito. Dice la palabra del Señor que a quien Él ama, dice, da el descanso, da el sueño, dice. Que de nada sirve que el hombre se afane y trabaje y trabaje. Dios a sus amados, dice, da el descanso y el sueño. Es decir, da provisión y da paz. ¿Pero a quiénes? A sus amados. Debemos de caminar en una relación íntima y profunda con el Señor, disfrutando de Él, disfrutando de su plenitud. Porque eso es lo que siempre ha querido el Señor. Y ese es el llamado hoy en esta predicación. A que analice su corazón. A que analice los móviles del corazón. A que vea si lo que está haciendo para el Señor nace desde la fe que agrada a Dios, nace desde una confianza en Él, nace desde el amor, de la gratitud que tengo por Dios. O hay móviles incorrectos en el corazón. Porque eso me va a llevar a tener una vida espiritual que solo me va a agotar y me va a cansar. Me va a llevar a tener una vida espiritual en que voy a culpar a otros porque yo no crezco. Me va a llevar a tener una vida espiritual donde todos son responsables, menos yo, de lo que estoy viviendo. Cuando yo camino con el Señor y en esos diálogos con Él, Él me muestra lo que hay en mi corazón. Y como buen padre me confronta y me disciplina. Pero buscando mi bien,
buscando que yo pueda tener una relación profunda y genuina con Él. Y si tengo aquello, entonces tengo la plenitud. Todo lo demás se ordena a esa primera verdad. Él es mi Padre, Él sabe de qué tengo necesidad. Hay una necesidad económica, hay una necesidad emocional, hay una necesidad espiritual, hay una necesidad física. Él es mi Padre, Él sabe de qué yo tengo necesidad. Pero su respuesta se da cuando yo tengo esa comunión profunda con Él. Cuando estoy caminando con Él, cuando estoy conversando con Él, hablando con Él. Y aunque al mundo le parezca locura, para nosotros es poder de Dios. A mí me gusta orar caminando. Y yo salgo a caminar al centro y voy orando y a veces lloro. Más de alguna vez alguien me ha detenido y me ha predicado. Y me ha entregado un tratado. Claro, porque me ve caminando y voy hablando y voy de pronto llorando. Entonces me quieren evangelizar. Tenga esos momentos con el Señor. No haga de su evangelio algo solo mecánico, ritual. Añada fe, devoción, pasión, amor. Entonces, cuando yo vengo a la casa del Señor, yo vengo y adoro con fe, creyendo que Él me está viendo. Él está viendo mi adoración, que Él me está observando, que Él está viendo mi vida, que Él vio en la mañana que me levanté, quizás con muchas dificultades, pero yo lo primero que pensé ese domingo, yo voy a la casa del Señor, yo tengo que estar con mi Padre. Y ahí me vio el Señor. Antes que yo llegara a adorar, antes que yo presentara quizás mi ofrenda, mi vida, Él ya me vio, Él me observó. Entonces se agradó de mí. Tuvo complacencia de mi vida. Gracias, Jesús. Viva una fe profunda y genuina en el Señor. Siempre, siempre. Que el afán de la vida no robe la fe. ¿Sí? No, yo voy a presentar lo mejor que tengo al Señor. Lo mejor que tengo es mi vida en obediencia a Él. Eso es lo mejor que yo puedo entregarle al Señor, para que esa ofrenda suba delante de su presencia como un olor grato, fragante para Él. Amén. ¿Le puede dar ahí un aplauso al Señor? Y si le predico de esto es porque este mismo análisis hago yo con mi propia vida. No lo predico desde una perfección, no. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en él, dice, camino de perversidad, y guíame por el camino recto, el camino eterno. Siempre nuestro corazón siendo examinado por la palabra, por el Espíritu Santo, para no desviarnos, para no perdernos, sino estar en esa comunión continua con el Señor. Le voy a invitar ahí a que se ponga de pie. Y quiero ahí que levante sus manos conmigo un momento delante del Señor. Preséntese ahí delante del Señor. Amado Dios, he compartido lo que tú has hablado a mi vida. Tú sabes, Señor, la intención del corazón del hombre. Tú logras ver lo que nadie más ve. Señor, si algo yo quiero es vivir para agradarte a ti. Vivir mi vida cristiana de tal forma que te agrade, Señor. No porque por aquello alcanzaré algo, no, porque yo te amo y quiero agradarte, Señor. Quiero vivir mi vida de tal forma que tú te complazcas, Señor, en lo que yo estoy haciendo. Que haya, Señor, mayor gracia sobre mi vida. Porque yo te estoy amando, te estoy sirviendo, pero por la motivación correcta.
no para ser visto por los hombres, no para un reconocimiento humano externo, no, porque yo te amo a ti profundamente. Espíritu Santo, alinea mi corazón a esta verdad, alinea mis pasos y mis pensamientos a esta verdad, para que yo cuando haga algo lo haga con una fe profunda, verdadera, con una fe real en ti, Señor. No solo una lista de cosas a hacer para sentir que soy justo. No se trata de eso el Evangelio. Se trata de toda la fe depositada sobre ti. Oh Espíritu Santo, háblanos siempre, guíanos. Guía mis pasos en rectitud. Guía mi vida en rectitud, Señor. No me quiero desviar ni me quiero engañar a mí mismo, Señor. No quiero ser como Caín y no ver de pronto mi propia condición, mi propia realidad. No quiero ser como el hermano mayor que estaba en la casa pero lejos de ti, que permaneció por años pero su corazón estaba lejos, lejos del Padre. No estaba ahí porque lo amaba, estaba esperando la recompensa. Yo no quiero vivir un evangelio así, sino porque yo te amo profundamente a ti. Acá estoy, acá permanezco, sigo caminando, sigo creyendo, sigo obedeciendo a tu palabra, porque te amo, Señor, porque te amo, porque estoy agradecido, Señor. Que eso siempre sea el móvil de mi servicio, de mi fe a ti. Espíritu Santo de Dios, alinea nuestro corazón a la verdad de tu palabra. Alinea nuestro corazón a tu verdad, Señor. Puede adorar ahí un momento al Señor en sus propias palabras. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Su gracia está acá. Su presencia está en medio nuestro. Si hay algo ahí por qué pedir perdón, hágalo al Señor. Si de pronto algo hice de la forma incorrecta, Señor, yo te pido perdón. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te quiero agradar, yo te quiero agradar. Que mi vida te agrade, Señor. Quiero llegar y que tú me digas, buen siervo y fiel. Entra a la morada que he preparado para ti. Precioso Espíritu de Dios, tu presencia está aquí en medio nuestro. Tu gracia en medio nuestro.